caso vamos a estar resolviendo un ejercicio de corriente alterna sobre un circuito RLC en serie. El enunciado dice lo siguiente. Para el circuito en serie de la figura, A calcule las reactancias inductiva y capacitiva, B calcule la impedancia del circuito, C calcule la amplitud de la corriente, D calcule la amplitud del voltaje para cada uno de los elementos del circuito, E calcule la corriente eficaz y el voltaje eficaz de la fuente, F calcule el ángulo de fase y el factor de potencia, G calcule la potencia media entregada al circuito y a cada uno de sus componentes, y H cambiaría el comportamiento del circuito si cambia la frecuencia de la fuente. En este ejercicio nos vamos a basar más que nada en la resolución práctica. Les recordamos que tienen los conceptos teóricos en el video correspondiente para repasarlos. Lo primero que nos piden calcular son las reactancias. Para eso nosotros sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre la frecuencia angular por la capacidad del capacitor y que la reactancia inductiva es igual a la frecuencia angular por la inductancia. Nosotros no tenemos como dato la frecuencia angular, pero sí tenemos la frecuencia en Hz. Sabiendo que omega es igual a 2pi por esa frecuencia, podemos calcular fácilmente esta frecuencia angular. De ese modo, podemos reemplazar con los datos del problema y calcular los valores de ambas reactancias. Recordemos que los mismos se expresan en unidades de ohms. Ahora nos piden calcular la impedancia de este circuito. Si recordamos, la impedancia Z no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo que tenemos acá. Nosotros ya tenemos del punto anterior los datos de estas dos reactancias y además tenemos como dato el dato de la resistencia del resistor. Entonces, podemos en base a este esquema calcular la impedancia Z del circuito. Reemplazando los valores que ya tenemos, podemos llegar al valor de esta impedancia, que recordemos también se expresa en unidades de ohms. Ahora nos piden que calculemos la amplitud de la corriente que circula a través de este circuito. Recordemos que en un circuito de corriente alterna, tanto la corriente como el potencial en cada elemento varían con el tiempo. Al referirse a la amplitud de la corriente, para cualquier variable, lo que nos están pidiendo es justamente este valor que está en línea punteada, es decir, la máxima excursión de esta función senoidal. Nosotros ya tenemos como dato del enunciado la amplitud del voltaje. Entonces, aplicando la ley de Ohm para corriente alterna y con el dato de la impedancia que ya calculamos en el punto anterior, podríamos despejar la amplitud de la corriente. Despejando y reemplazando, podemos obtener el valor de esta amplitud de la corriente. Recordemos que esto simplemente representa la excursión máxima de esta función y que no es un valor instantáneo. Ahora nos piden que calculemos la amplitud del voltaje en cada elemento del circuito, es decir, en el resistor, el capacitor y el inductor, ya que la amplitud del voltaje entregada por la fuente la teníamos como dato del problema. Aplicando nuevamente la ley de Ohm para cada uno de estos elementos, podemos calcular esta amplitud del voltaje. Para el caso del resistor, la amplitud del voltaje en el resistor va a ser igual a su resistencia por la amplitud de la corriente. En el caso del inductor, la amplitud del voltaje va a ser igual a la reactancia inductiva por la amplitud de la corriente. Y en el caso del capacitor, esta amplitud de voltaje va a ser igual a la reactancia capacitiva por la amplitud de la corriente. Recordemos que esta amplitud de la corriente es la misma en todos los casos porque el circuito se encuentra en serie. Entonces, es la misma corriente la que pasa a través de cada uno de los elementos. Reemplazando los valores que ya obtuvimos de puntos anteriores, podemos calcular estas tres amplitudes. Recordemos que la suma de estas tres amplitudes no tiene que dar igual al valor de la amplitud de voltaje en bornes de la fuente, ya que estamos tratando con corriente alterna y para realizar una suma de voltajes deberíamos hacerlo en forma vectorial. Recordando de la teoría, el voltaje en el resistor está en fase con la corriente, mientras que el voltaje en el capacitor y el voltaje en el inductor atrasan y adelantan 90 grados. Si quisiéramos corroborar esta resolución, sabiendo que el módulo de cada fasor es igual a la amplitud
de voltaje correspondiente, podríamos aplicar Pitágoras al triángulo que queda aquí formado, en el cual el módulo de este fasor sería la amplitud de voltaje en el resistor y el módulo de este fasor sería la amplitud de voltaje en el inductor menos la amplitud del voltaje en el capacitor. De esa forma, y calculando la hipotenusa del triángulo, deberíamos hallar ahora sí el módulo de este fasor, que debería ser igual a la amplitud de voltaje en bornes de la fuente. Ahora nos piden calcular la corriente y voltaje de fuente eficaces. Para esto tendríamos que recordar que es un valor eficaz. Como ya dijimos, tanto la corriente como el voltaje varían con el tiempo y responden a funciones sinusoidales o cosenoidales. Si recordamos de análisis matemático, el valor medio de una función sinusoidal o cosenoidal es de 0. Entonces, no podemos calcular directamente un valor medio para el voltaje o la corriente cuando estamos tratando con corriente alterna. Por eso, lo que se utiliza es un método en el cual primero se eleva la función, en este caso corriente, al cuadrado, logrando que la misma sea una función que toma siempre valores positivos debido justamente a esta elevación al cuadrado. Posteriormente se toma el valor medio de esa función y cuadrado. Y por último, para que haya una concordancia de unidades y que este valor medio no nos quede en amperes al cuadrado, lo que se hace es sacar la raíz de este valor, que es lo que tenemos aquí representado en rosa. A este valor se lo conoce como corriente eficaz. El mismo procedimiento se puede hacer con el voltaje para obtener el voltaje eficaz. Entonces, de todo este procedimiento se deduce que la corriente eficaz va a ser igual a la amplitud de la corriente sobre raíz de 2, y lo mismo sucede con el voltaje. En base a estas dos fórmulas podemos calcular, reemplazando, la corriente eficaz y el voltaje eficaz. Cabe recordar que si en un ejercicio sean valores de voltaje o corriente y no sea clara si son eficaces o si son amplitudes, es decir, valores máximos, debe asumirse que los valores son eficaces, ya que son los que se usan normalmente para caracterizar a la corriente alterna. En este inciso nos piden que calculemos el ángulo de fase y el factor de potencia. Recordemos que el ángulo de fase es aquel que queda formado entre el fasor voltaje resultante y el fasor corriente. Como ya han visto en la teoría, puede entonces deducirse que el ángulo de fase φ puede despejarse de esta forma. Lo único que debemos hacer es reemplazar los valores de las reactancias y así obtenemos el valor del ángulo de fase φ. Recordemos que los ángulos se miden en forma positiva en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si este ángulo es positivo, esto quiere decir que el circuito tiene un comportamiento más inductivo que capacitivo. Posteriormente nos piden calcular el factor de potencia. El factor de potencia no es otra cosa que el coseno de este ángulo que acabamos de hallar. Calculando entonces el coseno de 39 grados, llegamos a la conclusión de que el factor de potencia tiene un valor de 0,78. Ahora nos piden calcular la potencia entregada a cada elemento del circuito. Si recordamos, la potencia no es otra cosa que la multiplicación de la corriente por el voltaje. Cuando estamos tratando con corriente alterna, para calcular la función potencia deben multiplicarse estas dos funciones senoidales o cosinoidales que tienen un cierto desfasaje en cada circuito. Si nosotros a esta función potencia obtenida le calculamos el valor medio, que está en gris, vamos a llegar a esta expresión, que puede quedar tanto en términos de las amplitudes o valores máximos como en términos de los valores eficaces. Y vemos que está incluido el factor de potencia que calculamos anteriormente. Reemplazando, podemos entonces calcular la potencia media que entrega la fuente. Y también sabemos, por balance de energía, que la potencia que entrega la fuente debe ser aquella que consumen los elementos del circuito. Además, ya han visto en la teoría que tanto los capacitores como los inductores no consumen potencia de forma irreversible. Es decir, en un semiciclo consumen potencia y en el otro la entregan. Por lo tanto, el valor medio de la potencia consumida por ambos dispositivos es de 0. Esto nos lleva a pensar
que entonces la potencia media entregada por la fuente debe ser igual a la potencia media disipada en el resistor. Esto puede comprobarse calculando la potencia media que disipa el resistor, que no es otra cosa que la amplitud del voltaje en bornes del resistor por la amplitud de la corriente en el circuito dividido 2. O puede expresarse también de esta forma en función de los valores eficaces. Veamos que esta expresión no es igual a esta expresión, ya que aquí nos estamos refiriendo a la amplitud del voltaje en bornes de la fuente y aquí a la amplitud del voltaje en bornes del resistor. Si ustedes hacen la cuenta, al afectar a la amplitud del voltaje en bornes de la fuente por el coseno de phi, se obtiene justamente la amplitud de voltaje en bornes del resistor. Podemos comprobar entonces, al reemplazar los datos, que la potencia media disipada por el resistor es igual a la potencia media entregada por la fuente. Además, recordemos que la potencia media disipada por el inductor y el capacitor es nula. Por último, se nos pregunta qué ocurriría si varía la frecuencia de la fuente. Para eso debemos recordar cómo dependen tanto la resistencia como las reactancias con respecto a omega, es decir, la frecuencia angular. Como ya habrán visto, la resistencia no tiene una dependencia en omega, mientras que la dependencia de la reactancia capacitiva es inversa y la dependencia de la reactancia inductiva es directa. Si graficamos estas tres variables en función de omega, obtenemos un gráfico de este tipo. De aquí podemos concluir que claramente el comportamiento del circuito cambiaría al variar omega y debería resolverse todo el ejercicio nuevamente. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.